nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 21. Génesis capítulo 21, ¿lo tenemos? Vamos a leer algunos versos. Voy a tener que leer varios versos para poder... Esta es un relato, ¿verdad? Que si bien es conocido para los lectores de la Biblia, no es tan conocido para otros que se corren un poquito, ¿verdad? Y son creyentes, pero no les gusta meditar y aprender de la palabra de Dios. No les gusta porque a veces les parece aburrido o sencillamente porque no comprenden lo que enseña esta palabra. Hoy vamos a explicar lo que significa esta alegoría, como el apóstol Pablo también vamos a leer, enseña acerca de esto. Génesis capítulo 21, verso 1 en adelante, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová como Sara había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, dice, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, ¿sí? Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, y todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva, también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. Un odre era una cantimplora de agua, un recipiente de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó agua, el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Hasta aquí, amén. Gloria a Dios. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Danos la gracia, Señor, el entendimiento, y a mí también, Señor, las palabras para poder explicar este hecho tan glorioso y tan profundo a la vez también, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús, cuento con la ayuda de tu Espíritu, el Espíritu Santo que está en medio nuestro, Señor, para poder, Señor, aclarar este tema y sacar de esto, Señor, una bendición muy grande que tú siempre traes, Señor, encerrada en tu palabra.
Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tu palabra es una semilla que fructifica en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Bueno, este es un hecho muy profundo que no podemos dejar de analizarlo, de estudiarlo. Aprovecho esto para este día traer este tema, que es una enseñanza doctrinal y es muy profundo, por cierto, pero se puede ver desde 3 puntos o ángulos. Usted sabe que la palabra de Dios tiene esa posibilidad, o sea, yo le llamo dualidad, ¿verdad? Cuando se trata de 2 puntos de vista que podemos aplicar, ¿verdad?, en el mismo caso. Si nosotros tomamos literalmente este hecho en la vida de Abraham, ¿verdad?, nos parecería algo injusto lo que sucedió. Cuando yo me convertí y empecé a estudiar la Biblia, entonces también leí esto y tenía mis cuidados con respecto a esto y evitaba precisamente hablar de estas cosas, y mucho menos cuando ya me tocó predicar el Evangelio, predicarlo, porque no tenía una amplitud en ese momento o un conocimiento profundo de lo que esto quería decir. Y temía, ¿verdad?, de ser injusto con Dios, ¿verdad?, porque no me parecía, como no le pareció también a Abraham, el hecho de que Dios le mandara a despedir a la criada con un poco de pan y una cantimplora de agua y echarla al desierto. En otra palabra, echarla a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Porque esta era la criada Agar, que era egipcia. Y entonces, en una oportunidad, años antes, ¿verdad?, de que esta egipcia concibiera de Abraham, fue a consecuencia de esa concepción de Agar, ¿verdad?, de su hijo Ismael, así se llamaba su hijo. ¿Por qué? Porque Sara era estéril, la esposa de Abraham. Y fue idea de Sara decirle, o Sarai en ese entonces, fue idea de decirle a Abraham, mira, yo no te puedo dar hijos, tú ya eres anciano prácticamente. Él tenía en ese entonces ya 86, 87 años. Entonces ella le dijo, mira, ¿por qué no tomas Agar, la criada egipcia que tenemos, y entonces concibe ella un hijo tuyo? ¿Sí? Entonces, obviamente, hoy nos parecería algo totalmente obtuso esto que estamos hablando, pero en aquella época se daban este tipo de situaciones. No vamos a explicar si está bien, si está mal, pero el tema es que Abraham hizo como su esposa le pidió. La misma Sarai le dijo, mira, Abraham, entonces haz esto, y de esa manera, entonces vas a sentir que Dios respondió a tu petición. Recordemos que Dios le había hecho promesas a Abraham y le había prometido descendencia, tal descendencia comparada con las estrellas del cielo, comparada con la arena del mar. Entonces, él creyó esa promesa y siempre la esperó. Nunca dejó de creer a la promesa de Dios, pero ahora como que su fe ya estaba decayendo, porque también su condición física iba decayendo, ya era un anciano, ¿verdad? Entonces, no que dejó de creer, sino sencillamente que veía que esa promesa parecía incumplible, algo imposible ya para que sucediera con él. Le pareció bien a Abraham esto, y entonces concibió Agar, la egipcia, un hijo, Ismael. Ismael creció, ¿verdad? Y a partir de ahí, no vamos a relatar los pormenores, pero porque lo que me interesa a mí es analizar muy brevemente lo profundo de esto, y para eso lo voy a invitar allí a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo, vamos a leer el capítulo 4 y el verso 21 al 31. Tenemos que leer todos estos versos para comprender mejor, ¿verdad? 21 al 31. Hoy vamos a terminar como a las 5 de la tarde, ¿está bien? Bueno, es extenso este tema, hermano. Entonces, no se asuste, no vamos a tratar de terminar temprano. Amén. Gloria a Dios. El verso 21 dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Ya hay una enseñanza profunda y doctrinal del apóstol Pablo aquí a los Gálatas,
los Gálatas habían sido receptivos del llamado de atención del apóstol, porque como que ellos estaban inclinando a regresar a la ley, olvidándose que la única forma de salvación es a través de la gracia de Dios. Amén. En otras palabras, los Gálatas estaban un poco legalistas, ¿sí? Entonces, dice, ¿no habéis oído la ley? Le dice Pablo, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y aquí hace referencia el apóstol Pablo a eso que leímos anteriormente. Uno de la esclava, Agar, ¿sí? Y otro de la libre, que era Sara. ¿Por qué? Porque más adelante concibió Sara de Abraham y le nació Isaac, ¿sí? Isaac, o sea, fue fruto de un hecho sobrenatural de parte de Dios. Porque cuando nació Isaac, ya Abraham tenía 100 años, o sea que cuando nació Isaac, Ismael tendría unos 13 años de edad. ¿Sí? Me estoy explicando, hermanos. Entonces, ahora, sobrenaturalmente, un hombre de 100 años tiene un hijo con su esposa, Sara o Sarai, primeramente. Luego Dios le cambió el nombre, así como Dios le cambió el nombre a Abraham. Recuerdan que primero era sin una H en el medio, pero luego Dios agrega una H al nombre de Abraham. Por la razón de que sí, cuando él concibe, cuando su esposa concibe de él a Isaac, entonces ya él tenía descendencia, que era la descendencia prometida para él y para su esposa. Entonces ahí le nace Isaac, y él entonces sabe que Dios va a cumplir su promesa como padre de naciones. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amén. La palabra de Dios no falla nunca. Las promesas de Dios no fallan. Pueden tardarse, como le pasó a Abraham, pero nunca van a fallar. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice aquí, dice, pero el de la esclava nació según la carne. Escuche lo que dice Pablo. Porque esta es la alegoría, ¿verdad?, que está explicando Pablo. ¿Qué es una alegoría? Vamos a buscar, a ver. ¿Alegoría? Sí, por favor, con voz alta. Ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. Amén. Entonces ahí vemos lo que el diccionario, el Mataburros, explica acerca de la alegoría, ¿verdad? Entonces, para que comprendamos mejor, porque a veces no sabemos lo que es una alegoría, una metáfora, y no estamos obligados a saber todas las cosas, por supuesto, pero sí, si nos informamos, entonces vamos a sacar mayor provecho. Amén. Entonces, un suceso, explica, que aconteció en la vida de Abraham, le aconteció a Agar y le aconteció también a Sara, que ahora el apóstol Pablo mira y analiza, y obviamente que podemos decir esto ahora, hoy en día, porque el apóstol Pablo obviamente tuvo que haber recibido revelación de parte de Dios para comprender esta alegoría. Amén. Si no, estaría en la nada y estaríamos nosotros sin comprender por qué Abraham tomó esa decisión y por qué Dios le mandó tomar esa decisión de echar a la esclava junto con su hijo. Amén. Entonces, aquí vemos la importancia que tiene la revelación de la palabra. El apóstol Pablo recibe esta revelación y a través de las escrituras la recibimos hoy en día nosotros. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Si no estaba escrito esto, era imposible entenderlo. Pero ahora mire lo que sigue diciendo Pablo. Dice que el que nació según la carne, el de la esclava, más el de la libre por la promesa de Dios. ¿Cuál era la libre? Sara. ¿Cuál era la promesa que le había hecho Dios a Abraham? Le había prometido un hijo que le iba a dar descendencia a Isaac. Gloria a Dios. Lo cual, y aquí lo dice Pablo, lo cual es una alegoría, dice. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. ¿Qué son estas mujeres? 2 pactos. Sería muy profundo y de mayor tiempo analizar todas estas cosas y ver qué es el pacto antiguo o el pacto de la ley y qué es el pacto de la gracia que viene a través de Jesucristo. No lo podemos explicar por razón de tiempo ahora, pero entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, el uno proviene del monte Sinaí, ¿sí?, de la ley que recibió Moisés, dice, la cual da hijos para esclavitud. ¿Sí? Creo que lo está leyendo también allí, ¿verdad?
Entonces dice, este es Agar, ¿sí? Agar, la egipcia. Entonces, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Corresponde a la Jerusalén actual, corresponde a la ley. Y el que está o vive o pretende vivir bajo la ley, está en esclavitud. Amén. A veces nosotros creemos que venimos a Cristo y obviamente que el que, dice el mismo Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso sucede en muchos aspectos, pero hay ciertas cosas y cosas profundas que a veces nos cuesta asimilar, comprender, y solamente cuando tenemos, ¿verdad?, la revelación, como la que tuvo el apóstol Pablo aquí, es que comprendemos la importancia de ya no regirnos más por la ley, sino por la gracia. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Es muy profundo, ahora no tengo el tiempo para explicarlo, pero todos los que nacieron bajo la ley, representados aquí por Agar y por Ismael, podían serse alegóricamente hablando, representados por Ismael, ¿verdad? Dice, creo que ya lo dije, el verso 26, dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Es madre de todos nosotros. Significa que la gracia de Dios nos alcanzó, con comprensión plena o no, pero igual nos alcanzó. Es maravilloso nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque está escrito, dice el verso 27, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Amén. No lo podemos explicar en detalle esto, pero así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. O sea, nosotros también somos descendientes de Abraham por la fe. Amén. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Recordemos que Abraham vivía en una tierra pagana, en Ur de los Caldeos, en lo que hoy sería Babilonia, ¿verdad? Y entonces él de allí vino, allí se crió, allí nació. Gente pagana, era una tierra de maldad, hermano. Y Dios lo llama a salir de allí. Y fíjese que lo llama y le dice, Abraham, tienes que irte. ¿Sí? No tenía esposa en ese entonces, no tenía hijo. Entonces, ¿qué hace Abraham? Se va y no sabía dónde ir, porque Dios no le dijo, Abraham, mira, agarra hacia el este, o agarra hacia el oeste, o agarra hacia el norte o al sur. No, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, a una tierra de abundancia, a una tierra que le prometió. Por eso se le llamamos la tierra prometida. Y sale Abraham con su familia, pero él no se sentía totalmente seguro. ¿Por qué? Porque así es el camino del Señor, hermanos. Nos convertimos y de repente hay cosas que nosotros creemos, ¿verdad?, que las necesitamos en la vida y no aprendemos a depender plenamente de Dios. Por eso él toma a Lot, un sobrino de él. No tenía hijo y dijo, bueno, mi sobrino me va a acompañar. Se sintió él a lo mejor respaldado por su sobrino. Craso error. Él tenía que sentirse respaldado por Dios. Amén. Esto es una lección también para nosotros, hermanos queridos. Si Dios nos ha llamado a nosotros no nos apoyemos en la carne, no nos apoyemos en la ley, apoyémonos plenamente en las promesas de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No aprendemos a confiar solamente en Él, no aprendamos a confiar en el poder del brazo humano, ¿sí? Porque nos va a fallar, nos va a decepcionar. Usted no confíe ni en hermana, ni en hermano, ni en padre, ni madre, ni hijo. Usted y yo todos debemos de aprender plenamente a confiar en Dios. ¿Puede decir gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Así son las cosas en la Biblia, hermano. Dios tiene un trato personal con nosotros, ¿sí? Y Él quiere enseñarnos a que nosotros, que somos creados a su imagen y a su semejanza, quiere enseñarnos y quiere mostrarnos que ahora
No es que Dios está cambiando nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestras creencias cuando nosotros abandonamos el mundo y venimos a Cristo. ¿Sabe lo que está haciendo Dios ahora en nosotros? Está forjándonos a la imagen de su Hijo. ¿Sí? ¿Qué es forjar? Forjar es lo que hace un herrero, por ejemplo, cuando le quiere dar forma a un pedazo de metal. ¿Qué hace? Lo calienta en la fragua, ¿verdad? ¿Sí? Fragua. Entonces, fuego intenso, se calienta el metal, se ablanda, en el caso del hierro, y viene el herrero, lo pone sobre un yunco, y con una masa empieza a darle forma a ese metal. Lo está forjando, le está dando una forma, le está dando una imagen. Se forjan espadas, se forjan muchos elementos. En la antigüedad eran armas de guerra, pero entonces hoy en día el forjamiento que estamos hablando es un forjamiento espiritual. La imagen de Jesús nos es puesta por el Espíritu de Dios en nosotros. Porque Dios no solamente nos quiere hechos a su imagen y a su semejanza exteriormente, sino que también nos quiere estar hechos a la imagen y a semejanza de Él en nuestro interior. Y para eso tiene que ser Cristo en nosotros. Amén. Ese es el proceso del cristiano. Los hechos que nos ocurren en nuestra vida pueden ser hechos negativos, como ya se dijo anteriormente, ¿verdad? Sucesos que parecen retrocesos, pero la realidad es que es el trato de Dios que nos está forjando para hacernos semejantes a Él, a su Hijo amado Jesucristo. Amén. Así que no despotriquemos, no reneguemos contra el trato que Dios a veces nos da, porque las cosas a veces no nos salen como nosotros planeamos o queremos. Porque cuando no salen las cosas como queremos, entonces vamos a echar mano a lo que echó mano Abraham. Cuando las cosas no le salieron y no pudo concebir Sara de él, porque ella era estéril, entonces ¿qué hizo? Le pareció bien tomar a Agar para que le dé un hijo. Un error muy grave, ¿sí? Pero el tema es que eso no había nacido de Dios, eso había nacido ¿de quién? De su propia esposa, de la carne. Amén. Todo lo que es obra de la carne, aunque parezca bueno, a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo repetimos, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, lo que no nace de la fe, entonces no sirve para nada, aunque esté muy bien intencionado. A veces yo he escuchado hermanas, hermanos que dicen, mire pastor, estoy haciendo esto, estoy alimentando a los pobres, estoy bla bla bla, y yo le digo, ¿te mandó el Señor a hacer eso? Bueno, no necesariamente, pero yo siento. Cuidado con los sentires, porque los sentires son la acción del alma. Y nosotros no tenemos que guiarnos por nuestra alma, que la Biblia nos dice, alma y corazón son sinónimos. Dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá si no solo Dios? No estoy diciendo que darle de comer al pobre es un hecho malo, siniestro, pero estoy diciendo que si no nació de Dios ese plan, no sirve para nada. ¿Me estoy explicando? A Dios le agrada solo lo que nace de Él. Porque lo que nace de Él es lo que realmente va a provocar frutos espirituales. Escuché a alguien hace no mucho tiempo que me dijo, yo soy esto y yo soy el otro. ¿Sí? Entonces, tú eres bueno en qué? Yo soy evangelista. Tú eres evangelista, ok. Bueno, ¿sabes cuándo vamos a darnos cuenta de lo que tú eres? Cuando veamos los frutos. El árbol se conoce por los frutos. Muchas veces estamos acostumbrados a comprender de que los frutos de los que habla allí en comparación, que es una alegoría también, ¿verdad? El árbol se conoce por los frutos, si son buenos o malos, nos damos cuenta. Pero muchas veces decimos de los frutos malos que nos damos cuenta de que el árbol es malo porque dio frutos malos, ¿sí? Pero también tenemos que comprender de que los frutos buenos tienen que nacer del árbol, porque el árbol de naranja no va a dar peras. ¿Qué va a dar el árbol de naranja? Naranjas. Entonces, si nosotros decimos, Dios me ha llamado a hacer esto, perfecto, gloria a Dios, vamos a ver los frutos. Amén. Porque un árbol sin fruto es un árbol inútil. El Señor que dijo al árbol que no daba fruto, vayan y córtenlo.
pero vamos a esperar un año más, lo vamos a abonar y le vamos a dar una chance más. ¿Sí? Porque si no da fruto, ¿para qué inutiliza la tierra? Amén. Tenemos que aprender a pensar como piensa Dios. Dios piensa así, queridos hermanos. A veces el pensar o el proceder de Dios no lo alcanzamos a comprender porque nosotros nos queremos comparar con Dios y Dios quiere que nosotros no nos comparemos con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrarnos realmente que Él está forjando su imagen, su semejanza, su sentir, su idea, su plan, su propósito en nosotros. ¿Me estoy explicando? Y eso nos cuesta mucho asimilarlo. Pero ¿qué es lo que impide asimilar eso, pastor? Primera cosa, el orgullo. El orgullo nos impide reconocer, ¿verdad?, que nos hemos equivocado intentando hacer el bien. Cuando usted comete un pecado, ¿sí? Usted comete un pecado, usted sabe que pecó y eso le desagrada a Dios. No tiene ningún problema en reconocer eso. Como se dijo hoy, nos arrepentimos y algo más, debemos de confesar el pecado. Amén. Cuando nos arrepentimos, automáticamente viene la confesión, confesamos el pecado y Dios nos perdona, obviamente. Ahora el tema es que cuando usted es confrontado ante la posibilidad que hizo algo, escuche, que hizo algo que intencionalmente usted no tuvo la idea de pecar, sencillamente lo hizo porque su carne lo impulsó, porque su mente lo planeó, porque le dio la gana hacerlo. Entonces, y Dios le dice, está mal. Entonces nos cuesta aceptar, ¿verdad?, esa reprensión de Dios. ¿Por qué? Porque, pero Señor, yo hice lo bueno. Yo quise hacer lo bueno. Pero lo bueno del hombre es nada, hermano. El que es bueno realmente es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo bueno es lo que desciende de Él. Lo bueno es lo que se origina de Él. Lo bueno es lo que recibimos de Él. Siempre lo bueno es Cristo Jesús. No somos nosotros. No nos olvidemos de esto, nunca. De nosotros, por nosotros mismos, no sale nada bueno. Amén. Si hay algo bueno que fluye de nuestra vida, no es por razón nuestra. No es por conocimiento, no es por habilidad personal. Es sencillamente porque Dios lo causó en nosotros. Amén. Dios es el causante de lo que Él quiere establecer en la tierra. Y para eso nos usa a nosotros. Amén. No somos más que instrumentos que respondemos o debemos de responder a la acción de Dios. Si usted agarra un martillo, agarra una tenaza, agarra otra herramienta, ¿verdad?, usted la maneja y hace la herramienta lo que usted le lleva a hacer, ¿sí o no? Bueno, así somos para Dios nosotros. Nosotros tenemos que responder al impulso divino, no al impulso de nuestra carne. Amén. Ah, es que a mí me pareció, pastor. Lo que te pareció a ti está equivocado. Yo creí. ¿Saben las veces que yo he escuchado eso? Yo creí que eso era lo correcto. Lo que creíste tuyo está equivocado. Lo único que es válido para Dios es que lo que nace de Él. Amén. Ah, no, pero yo tuve revelación. Cuidado. Nosotros tenemos que sopesar cada una de las cosas que nosotros vienen a nuestro espíritu, a nuestra mente, con la palabra de Dios. Amén. Si no están de acuerdo a la palabra, no es de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Esto es muy importante, hermano querido, porque esto, tener el conocimiento y tener esta revelación y a saberla aplicar a nuestra vida, nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Amén. Hay gente cristiana, estoy hablando. El mundo ya está perdido, ya sabemos, tenemos que predicarle a Cristo para que ellos se conviertan, ¿verdad? Pero el problema grave es que en la iglesia hay muchos creyentes que no saben por qué están, ni para qué están. ¿Sí? No saben. Bueno, recibieron a Cristo porque le dijeron, reciba a Cristo y es salvo. Recibieron a Cristo, pero se les informa muy poco acerca del proceso en el cual entra el creyente y es forjado a la imagen y a semejanza de Jesús. Amén. Y también es enseñado, adiestrado por el Espíritu Santo
para distinguir, para discernir lo que viene de Dios y lo que viene de la mente humana o lo del engañoso corazón humano. Aquí vemos una actitud de Abraham que toma a su criada, le parece bien lo que le dice su esposa, consigue un hijo, Agar, Ismael, pero ¿qué pasa? Las cosas que vienen de la carne son corrupción. Amén. Y eso es lo que nos quiere explicar aquí el apóstol Pablo. Lo que proviene de la carne es corrupción, solamente va a ser de edificación lo que proviene del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, tenemos que ejercitarnos en ese discernimiento, tenemos que conocer la Escritura y tenemos que darnos cuenta que no todo lo que cruza por nuestra cabeza, de repente, es lo correcto de Dios. Puede ser lo correcto para la humanidad, puede ser lo correcto para las demás personas, puede ser lo correcto para tu esposa, para tu esposo, como fue lo correcto para Abraham. La sugerencia de su esposa le pareció correcto. Bueno, suena bien, ¿verdad? Que tome a Agar, que conciba un hijo mío, y entonces la promesa de Dios se va a cumplir. No era esa la promesa de Dios. No era Ismael la promesa de que Dios le dio a Abraham. La promesa que Dios le dio a Abraham era Isaac, hijo de Sara. Estoy explicando. El otro fue un accidente, lo otro fue algo que no debería de haber ocurrido, pero en el aprendizaje, ¿verdad? Dios le enseña a Abraham. Fíjese, Abraham, el padre de la fe. Nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Pero Abraham cometió también muchos errores. ¿Por qué? Porque los seres humanos cometemos errores. Amén. Entonces, el tema es aquí que el apóstol nos está enseñando y diciendo que nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, el verso 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Quién había nacido según la carne? A ver si vamos comprendiendo. ¿Cómo? Ismael nació según la carne. ¿Quién nació según el Espíritu? Isaac. Cuando Isaac nació, Ismael probablemente tenía 13 años de edad. Y cuando nace Isaac, entonces se empieza a burlar del niño. No sé qué tipo de burla o bullying. Hoy es la palabra que se utiliza, ¿verdad? El bullying. Pero se burlaba de su hermanito. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Le decía, tu papá, un viejito de 100 años. A lo mejor, no sabemos, no lo dice la Escritura. Tu papá es un viejito ya inútil. Y te vino a tener a ti como el último orejón del tarro. ¿Sí me explico el dicho? Bueno, como lo último. Fue lo último de tu papá. Sin embargo, yo aquí, 13 años, fuerte, vigoroso, ¿verdad? Y eso le molestó a Sara cuando vio la persecución a la que sometían a su hijo. El hijo de Agar perseguía al hijo de Sara, con burla. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió esto, de que un día Sara le muestra el disgusto a Abraham, como leímos. Entonces le dice Génesis, lo teníamos aquí, vamos a volverlo a leer, reubicarnos de vuelta. Le dice que dijo Abraham, echa a esta sierva, el verso 10 del capítulo 21 de Génesis. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Se molestó Sara. Ismael no va a heredar con Isaac. Isaac es el hijo de la promesa de Dios, no Ismael. Así que échalo. El verso 11 es revelador porque dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque Ismael también era hijo de él. No era un adoptado. ¿Me explico? Era un hijo de Ismael, pero que tuvo con Agar. No le pareció muy agradable que Dios le dijera eso a él. Era como decir, bueno,
échalos de aquí. Echarlos de ahí era mandarlos a la muerte, al desierto. Bueno, ya explicando la alegoría y la diferencia entre la ley y la gracia, en Agar encontramos todos los esfuerzos humanos nuestros como creyentes de tratar de agradar a Dios en nuestras fuerzas. Amén. No sé si me expliqué en eso, de tratar de agradar a Dios en nuestra fuerza. Pero para agradar a Dios tenemos que agradarlo en la fe que Él nos ha dado. Porque la fe es la que nos trae las promesas de Dios a nuestra vida. Amén. Así que confiemos en las promesas de Dios y no en la acción de la carne que todos tenemos. ¿Sí o no? Amén. Usted va a notar de que hay decisiones en su vida que no están originadas en Dios, que usted las sabe muy bien, que Dios le dijo una cosa, pero de repente un día se le ocurrió algo diferente, alguien le dijo algo diferente, y usted respondió porque le pareció agradable a su carne. Entendemos lo que es la carne, ¿no? La carne es la intención del alma, engañosa y perversa, más que todas las cosas, dice el Señor. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Entonces, la intención de nuestra carne, la carne es la naturaleza caída que traemos, y la tenemos. El lugar de la carne, en términos cristianos, bíblicos, y así debemos de asumirlo nosotros, el lugar de la carne, ¿sabe cuál es? La muerte. Pero como es un proceso, para causar la muerte hay que crucificarlo. Oiga, esto no ya me voy, pastor, de aquí. No vamos a crucificar a nadie nosotros. Jesús ya fue crucificado por nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que aprender a crucificar nuestra carne nosotros mismos. Cada día, el que no toma su cruz y me sigue, dice el Señor, no es digno de ser mi discípulo. Cada día tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa, me voy a crucificar a esa cruz. La cruz es un instrumento de muerte. ¿Por qué? Porque el que está crucificado está ahí y no puede salirse de ahí. ¿Puede dar gloria a Dios? Usted quiere salir corriendo, hermano, de acá ahora. ¿Verdad que a alguno le puede pasar? Tengo hambre, pastor. ¿Para qué no termina ya? Hay cosas que hacer. Hay que lavar la ropa, pastora. ¿No entiende usted que toda la semana hay que trabajar y domingo voy a lavar la ropa después del culto? Mire, pastor, eso no me está agradando mucho a mí, eso de la cruz. Yo quiero que me hable de prosperidad, de que voy a ser multimillonario, que voy a tener mi expansión con alberca, que voy a tener mi carro del año. Como otros pastores hablan. Que soy prosperado, soy bendecido. Claro que somos prosperados y bendecidos en Cristo Jesús. Se olvidan de ese detallito. Amén. Porque el que está bendecido en Cristo Jesús tiene la mayor bendición que un ser humano puede alcanzar, porque toda la bendición radica en la persona del Señor Jesús. Y cuando creemos en Él, no solo Él entró en nosotros, sino que nosotros entramos en Él. ¿Me explico? Usted ahora, si ha creído en Jesús, está en el corazón de Jesús. Toda la bendición le rodea, toda la bendición está a su disposición. Usted lo tiene todo, lo que tiene Jesús. Usted no tiene menos que nadie, pero tampoco tiene más que nadie. Usted tiene lo que Dios preparó para usted, que no es poco. ¿Puede dar gloria a Dios? A veces nos parece a nosotros que porque Dios no nos bendice como a nosotros nos parece, que a nuestra carne le parece, entonces que tenemos un Dios mezquino, que no nos da las cosas, sino que nos da en cuentagotas. ¿Sí? Pero no, querido hermano, Dios quiere darnos todas las cosas y de hecho ya lo hizo. Lo que pasa es que todavía no lo creemos. Amén. Porque esto es por fe. Todavía no podemos, no nos cabe en nuestro espíritu, en nuestra mente, ¿verdad?, creer de que tenemos todo en Cristo Jesús. Por eso es que hacemos esfuerzos personales para lograr logros personales.
Me voy a esforzar en hacer esto, voy a esforzarme en hacer lo otro. Y ese esfuerzo quizás no le cae bien a Dios. Ah, pero es bien intencionado, pastor, yo voy a ir a trabajar el doble porque entonces voy a tener más dinero, voy a poner más diezmo en la iglesia. No le sirve ese diezmo que no proviene de Dios al Señor. No queremos diezmos que nazcan de la carne. Una vez alguien me dijo, pastor, yo puedo dar a la iglesia tanto dinero si usted me da un recibo por el doble. ¿Me explico? Porque como se da a la iglesia, tiene la potestad de dar un recibo por las donaciones que recibe para declarar impuestos, ¿verdad? O aplicarlo a los impuestos. Pero obviamente, cuando alguien da una suma grande, aquí el IRS, le informo esto, si alguno quiere recibir su reporte de los diezmos que da durante el año, están a su disposición, solo basta pedirlos. Amén. Ahora el tema es que hay gente malintencionada, especialmente los que lavan dinero, y creen que los pastores somos tontos. Porque hay pastores que son tontos y hay otros que se hacen los tontos para agarrar un dinero sucio. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando, pero al tomar ese dinero, un ejemplo, te dan $50.000, pero quieren un recibo por 100.000. Para ellos después declarar 100.000 que dieron. ¿Me explico? Eso es una estafa. Eso es un dinero sucio. Y hay gente que se presta a esas cosas. Yo se lo informo para que usted lo conozca y lo sepa. ¿Sí? Porque esas jugarretas se dan, entre comillas, en la obra de Dios. No es de Dios. Y los que caen en esa trampa de Satanás, obviamente no son siervos de Dios. Son siervos del enemigo. Amén. Solo lo que viene de Dios es lo bueno para el Señor. Cuando usted da una ofrenda, cuando usted da un diezmo que sabe que le costó a usted trabajo, eso quiere Dios. Nos tiene que costar lo que damos a Dios. Nos tiene que hasta doler. Por eso hay gente que no quiere ofrendar ni quiere diezmar, porque les parece tan doloroso hacer eso, y les parece doloroso porque no tienen fe. Porque cuando hay fe genuina y verdadera, se va el dolor. Te da y lo pone en las manos del Señor, y el Señor promete que abrirá la ventana de los cielos hasta que la bendición sobreabunde. Amén. Así funcionan las cosas de la fe. Entonces lo que Dios quiere es dinero limpio, que nos causó dolor, porque cuando usted gana el trabajo con esfuerzo, usted tiene que trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas por día. ¿Sí o no? Y entonces, si usted da el diezmo de las 12 horas, usted tiene que dar el diezmo de 1 hora y 200, 1 hora 12, 1 hora punto 12. No soy bueno en matemáticas. Entonces, ¿qué sucede? Híjole, yo tengo que diezmar por una hora y pico de mi salario para agradar a Dios. Bueno, ese es el diezmo que quiere el Señor, el que te duele, el que te causa dolor. Porque viene un narcotraficante y te dice: mire, pastor, voy a hacer una donación de $100.000. Perezca tu dinero, perezca tu dinero. ¿Sí? Como Pedro le ha dicho a varios: perezca tu dinero. ¿Qué quiere decir eso? Rechazarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué puede venir de un narcotraficante? ¿Qué puede venir de un lavador de dinero? ¿Qué de blanqueador de dinero? ¿Qué puede venir de una actividad ilícita? ¿Algo que se originó en Dios? No. Si no se originó en Dios, ¿en quién se originó? A ver, escucho. ¿En quién? El diablo. Amén. Usemos la mente, el discernimiento espiritual, y crezcamos para comprender que lo que Dios quiere de nosotros es lo que solo proviene de Él. Abraham falló, y entonces el hijo de la criada se burlaba como consecuencia.
se burlaba de su hijo Isaac. ¿Sí? Y para terminar, ya pasó la hora, tenemos una hora más. No se ponga nervioso. Hay para una hora más mínimo. Pero el tema es que yo no quiero mostrar esto, ya mostramos el aspecto doctrinal. Pero quiero mostrar de que Agar fue expulsada de la casa. Era una mujer egipcia, con su hijo, Ismael, 13 años aproximadamente. Un bocado de pan, una cantimplora con agua. Vete, le dijo Abraham. Se levantó temprano aquella mañana. Yo no sé si a la noche la habló Dios. Y le dijo, ya tienes que echarla. La echó. La mujer se fue al desierto, porque había desierto, el desierto de Berseba, dice. ¿Qué hay en el desierto? Agua no hay. ¿Qué hay en el desierto? Peligro, soledad, aridez, dolor, angustia. Y se le terminó el agua encima. Dijo, ya se terminó todo, se entregó. ¿Por qué dice eso que se entregó Agar? Porque tomó a su hijo, lo llevó bajo un arbusto en una sombra, encontró un arbusto y lo tiró allí. Y se fue ella a una distancia de un tiro de arco, dice, porque no quería ver morir a su hijo. Yo quiero decirle a cualquier madre o a cualquier persona que escuche esto, de que Dios siempre está con nosotros. Y Dios también estaba con Agar, a pesar de todo lo que dijimos, que era la esclava egipcia, que tenía un hijo con Abraham. Pero no solamente estaba con Agar Dios, sino que también estaba con Ismael, su hijo. Porque cuando ella se retiró y aparentemente se entregó, dijo, bueno, ya no hay más nada que hacer. Acá vamos a morirnos. Pero yo no quiero ver a mi hijo sufrir. ¿Cuántas madres hay que tienen sus hijos sufriendo? Yo he conocido casos de madres que tienen sus hijos en las drogas y saben que están sufriendo. Piden oración. Pastor, quiero que ore por mi hija, por mi hijo. Están en la droga, en la homosexualidad, en la cárcel. Cometieron errores en el lesbianismo. Piden oración. ¿Qué es lo que podemos hacer? Orar, por supuesto. Pero esperar que el plan de Dios se ejecute en la vida de las personas. Así como ahora el plan de Dios se iba a ejecutar en Ismael, porque nadie nace sin un propósito en esta vida. Usted está aquí porque Dios tiene un plan con usted, tiene un propósito con usted. No fue una casualidad que usted haya nacido. No fue una casualidad que pasó lo que pasó en su vida. Todo estaba controlado, sigue estando y estará controlado por Dios. ¿Pueden dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Pero se sufre cuando hay un ser querido que parece que ya está terminado, que ya no hay esperanza, que ya no queda nada, como no quedaba nada para Ismael. Solo le quedaba a Agar una cosa, que era una promesa de parte de Dios, porque Dios le habló. Vamos a leerlo. Dice, como ya lo leímos antes, vamos a leerlo. Le faltó agua en el odre, me lo salteé, echó debajo de un arbusto al muchacho, se entregó, renunció. Hay veces en la vida que nosotros tenemos que renunciar a nuestras fuerzas personales. Y eso es lo que nos cuesta. Dijo, yo ya no puedo hacer nada. Como tantas madres, padres dicen, ya no puedo hacer nada por mi hijo, por mi hija. Ya no puedo hacer nada por mi padre, por mi hermana, por mi hermano. Ya no puedo hacer nadie por fulano. ¿Y qué hace uno? Renuncia. Ya no voy a interceder, ya no voy a orar, ya no voy a aconsejar, ya hablé mucho.
Hay tal cansancio. Ya le dije tantas veces las mismas cosas y no ha hecho caso. Está donde está porque así lo quiso. Me entrego, renuncio, no le hablo más. A lo mejor usted lo hizo o lo hicieron con usted. A lo mejor era usted, como yo, la oveja negra de la familia. 13 años oró mi mamá por mí. 13 años. La oveja negra. El malo de la casa. Lejos de Dios. No conocía a Dios. Pero mi madre oraba. Como hace toda madre, ¿verdad? Pero llega un momento en que dice, ya no puedo orar más. Ya no tengo más fuerzas. Ya no hay ánimo. Ya no tengo más recursos para poder ofrecerle a mi hijo, porque todo lo hice. Busqué consejo. Fui aquí, fui allá. Nada resultó. Basta. A ese punto llegó Agar. Y cuando llegó a ese punto, dice que el verso 16, el muchacho dice, alzó su voz y lloró. Otras versiones dice que clamó a gran voz. Se estaba muriendo de sed, hermano. Tirado bajo un arbusto, pero no había una gota de agua, era un desierto. Un calor intenso. El que conoce los desiertos, yo estuve una vez en el desierto de Arizona y me dijeron hay que tomar 1 litro de agua mínimo, por hora, mínimo. ¿Por qué? Porque usted no transpira en el desierto. La transpiración se evapora. Se evapora. 106 grados Fahrenheit, 108 o más a veces en el desierto. Durante el día, de noche frío, pero durante el día el sol es abrasador. Se evapora todo. Las personas mueren deshidratadas. Mueren en el desierto porque ya no puede resistir su organismo sin agua. Este joven, un niño todavía, estaba agonizando. Y cuando alguien agoniza, alguien clama a gran voz. ¿Alguien estuvo al borde de la muerte alguna vez? Levante la mano, a ver. Yo estoy seguro que alguien que pasa una situación semejante, ¿verdad?, al borde de la muerte, no dice voy a orar con el corazón. Voy a orar con la mente. Hermano, ¿y por qué no abre la boca? No, pastor, yo estoy orando con la mente. El que se está ahogando en medio del océano, a pesar de que está solo y cayó, se hundió su barco y él está flotando en el agua, se aferró quizás a alguna basura que flotaba, pero sabe que llega el momento que ya no tiene más fuerza. No ora con la mente. No le pide a Dios con el corazón. Grita. Grita. Alguien que está perdido, hundido en el pecado, en la droga, en el alcohol. Alguien que está terminado. Por su vida nadie da nada. No lo quiere nadie. Lo desprecia la familia, no tiene quien lo ayude. ¿Sabe lo que hace? Llega el momento en que se siente totalmente perdido. Grita, Dios, sálvame. Sácame de esta situación. Ayúdame, Señor. Líbrame de esto. Líbrame de este desierto. Ya no puedo más, Señor. Y la madre tenga la seguridad que lo oía, pero había alguien más que lo oía. Y era Dios que estaba oyendo desde el cielo, porque Dios siempre escucha el clamor de los suyos. Amén, gloria a Dios. Sálvame. No dice lo que decía aquí Ismael, pero Dios oyó la voz del muchacho y oyó, dice la escritura. Entonces el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántalo y sosténlo. No temas.
No temas, Agar. Dios está también con él, así como está contigo. Dios lo escuchó. Dios nos escucha. Dios te escucha. A ti te parece que nadie te escucha. Parece que nadie escucha tu gemido, tu dolor por las noches, cuando no puedes conciliar el sueño, cuando te torturan esos pensamientos que te golpean vez tras vez. El insomnio te gana y no sabes cómo salir de esa situación. Te tomas un té, te acuestas de vuelta, vas para aquí, caminas para allá, vuelves a acostarte, pero no puedes dormir porque te acosa el insomnio. ¿Por qué será eso, pastor? Muchas cosas. Decisiones equivocadas en la vida, alejadas de la voluntad de Dios, pecados ocultos, escondidos, inconfesos, acciones carnales que nos llevan a una situación desesperante. Este muchacho estaba envuelto en la desesperación, pero Dios oyó ese clamor. Vale la pena clamar a Dios entonces. Amén. ¿Vale la pena clamar a Dios o no? ¿Vale la pena acercarse a Dios con fe? Si no va a ser las instituciones humanas que nos van a salvar, no van a ser las escuelas, ni las universidades, ni menos la policía, y menos los políticos, ni los gobiernos, ni los psicólogos, ni los médicos. Vale la pena clamar siempre a Dios. Amén. Busquemos a Dios. Y si en la necesidad que se lo busca más intensamente. Porque cuando todas las cosas nos ríen en la vida, todas las cosas parece que van bien, ¿verdad? ¿Cómo va, hermano? No, bien, el pastor sabe recibir un cheque así, sabe que no, y que todo va bien, todo brilla. Estoy bien. Pero sabe, Dios quiere que estemos bien siempre. Cuando las cosas aparentemente no marchan bien para nuestra mente, para nuestro corazón, Dios quiere que nosotros siempre nos mantengamos en el mismo nivel de fe. Amén. A pesar de que no vendas nada, hermana Yesenia a lo mejor no va a vender los tamales, que usted los hace bien ricos, pero un día no va a recibir llamados. Y usted se va a preguntar, ¿pero qué pasó si yo lo hago siempre bien? ¿Sí? U otro hermano que hace otra cosa, ¿pero qué pasó si yo no tengo mala intención ni mal deseo? Dios a veces quiere probar nuestra fe. Porque Dios nos quiere ver nuestra reacción en la necesidad, en el problema, en la prueba. Si maldecimos o no. Si le damos gracias a Dios o no. Si le decimos gracias, Señor, por la prueba, gracias por el problema. O sencillamente nos renegamos. La fe va a llevarnos siempre a que seamos agradecidos con Dios. Y entonces dice la Escritura que no temas, le dijo el ángel, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántalo y sosténlo. A veces se necesita de ese levantar y ese sostén. Tenemos que aprender eso, a levantar a las personas y a sostenerlos, porque no tienen fuerzas. A veces están pero tan destruidos, derribados, que no se pueden levantar por sí solos. Joaquín, me acuerdo de ese caso. El rey de Judá, que estaba preso en una cárcel de Babilonia. Se habían olvidado de él, pero un rey se acordó de él y lo fue a sacar de la prisión. Joaquín, que era una bolsa de despojo en un rincón de aquella celda. Huesos, harapos, su vestidura sucio, hedía, mal. Y de repente, Joaquín, una voz de consuelo. No podía ni levantar la cabeza, Joaquín. Este joven no podía levantar la cabeza, ya estaba terminado. Eran los últimos latidos de su corazón. Pero entonces se llega la madre y lo alza y lo sostiene.
Nosotros tenemos que aprender a hacer eso con aquellos que están en ese tipo de situación. Amén. Pero sigamos el consejo de Dios, nunca la intención humana, la personal, la de Dios. Y entonces el muchacho quedó alzado y sostenido por la madre. Sostén, contención, ayuda. Este tal por cual, mira lo que hizo, el disgusto que nos trajo. Siempre metido en problemas. Esta oveja negra. Esta vergüenza para la familia. Este que hizo a esto, lo otro. Este ya no lo queremos más. Nunca hables de un hijo así. Porque para Dios es muy importante, porque Dios tiene un plan y un propósito con esa vida. Amén. Y Ismael tenía un plan y un propósito. Dice que cuando ella hizo eso, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Revelación. Una fuente de agua, y de aquí terminamos. Una fuente de agua. Una fuente de agua en el desierto. ¿No la había visto antes? No, porque no había. No había. Pero ahora Dios la establece allí. En un acto sobrenatural. Eso es revelación. Ella se le abren los ojos y lo ve. Ve algo sobrenatural. ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural de Dios? Eso tenemos que aspirar. Lo sobrenatural. Pastor, yo me tomé un té, yo me tomé una medicina. Gloria a Dios, te sanaste. Qué bueno, el antibiótico funcionó. Lo mejor es esperar lo sobrenatural de Dios. Amén. Qué bueno cuando vemos lo sobrenatural de Dios obrar en nosotros. ¿Cuántos han recibido un milagro de parte de Dios de carácter sobrenatural? Los milagros es sobrenatural, obviamente. ¿Habrá alguien aquí que ha recibido de parte de Dios algo sobrenatural? ¿Alguien más? Claro que sí. Dios siempre hace lo sobrenatural con los que confían en Él. Pero no tienes que confiar en el hombre ni en ti mismo. Tienes que confiar y depender solamente de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos. Dice la Escritura que le dio de beber al muchacho. Y entonces el muchacho se restableció. Y dice, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Era nacido de la carne. La carne siempre vive en el desierto. El lugar para la carne es el desierto. Amén. Pero los Isaac no queremos estar siempre en el desierto, aunque a veces nos toca pasar desiertos, porque hay una promesa de parte de Dios para Isaac. Amén. ¿Qué somos? ¿Ismael o Isaac? Si somos Isaac, tenemos que aprender a despojarnos del Ismael que está en nosotros, de la carne. ¿Cómo lo hago, pastor? Crucificándola en la cruz. ¿En qué cruz? La que el Señor te dio. No sé cuál es mi cruz, entonces no eres cristiano. Si no conoces la cruz que tienes, es porque nunca la recibiste. Porque el que recibe una cruz, la mira y dice, y esta es mi cruz. ¿Y para qué me la da el Señor? Para que clavemos la carne ahí. En la cruz, los brazos impedidos, las manos, los pies, el cuerpo, está sujeto a la cruz. Los clavos la contienen a la cruz. No se puede hacer nada en la cruz. En la cruz no puede irse de uno de vacaciones, en la cruz no puede tomar decisión propia en la cruz, ni algo al mar. En la cruz no puede ir a un estadio de fútbol. En la cruz no puede hacer esto, no puede hacer el otro, porque está en la cruz. El que tiene libertad es Isaac en nosotros, la nueva naturaleza en Cristo. ¿Podemos dar gloria a Dios? Pero los Ismael siempre viven en el desierto. Una vez alguien me dijo, pastor, yo siempre estoy en el desierto, yo no sé por qué es eso. Hay que morir
Hay que morir. Hay que morir. Para salir del desierto hay que morir. Fíjese que Moisés murió, no le permitió Dios entrar a la tierra prometida, pero su cuerpo quedó en el desierto. Aarón también murió, y murió desnudo, brillante. No entró a la tierra prometida. ¿Quién entró? La descendencia de aquellos que tuvieron temor, pero esa generación fue la que entró a la tierra prometida, guiados por Josué, asistente de Moisés. Así que la vida puede ser muy ingrata para algunos, pero cuando comprendemos el plan de Dios en nosotros, deja de ser ingrata, porque confesamos y decimos: gracias, Señor, por la cruz. ¿Cuál es la cruz? Una hija, una esposa, un esposo. ¿Cuál es una cruz? Un padre, una madre, una cruz. Ojo, no se equivoca. No vaya y le diga a su papá o su mamá: ¿sabe lo que dijo el pastor? Que usted es una cruz. No, hermano, porque después se va a enojar conmigo. La Biblia dice que nosotros tenemos que despojarnos de la carne. Amén. Y vamos a crucificarnos. Pero la cruz puede ser algo que nosotros a veces ni descubrimos porque no queremos ni saber qué es. No queremos saber nada de la cruz. Pero la cruz es lo central de la Biblia. Jesús murió en una cruz. Y Él no argumentó, aunque se defendió, ¿vio? Si es posible, Señor, haz que pase esta copa de vino. Si hay otro plan, si se puede salvar el hombre de otra manera, que no sea yo muriendo en esa cruz. Si hay otro camino, pero no había otro camino. Él tenía que morir en la cruz. Y Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga la voluntad del Padre en nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Ya oramos por los enfermos hoy. Hoy vamos a orar por aquellos que quizás tengan ahora un dolor en su corazón. Por aquellos que están desconformes con la vida que hasta aquí han llevado. ¿Será que encontramos alguno aquí o alguien que nos está mirando en el video que no están conformes con la vida que están llevando o que han llevado? Que están renegando, que han renegado. Hasta algunos se han enojado con Dios. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué tengo que aguantar esto y tengo que aguantar lo otro? Y de esa manera despotricamos contra Dios, su plan. Y el problema no está en Dios, porque Él no quiere el mal para nosotros, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso a veces nos somete a procesos que pueden llegar a ser dolorosos y muy dolorosos. La cruz duele. Le dolió al Señor. Y si Él la pasó, ¿por qué no la debemos de pasar nosotros? Vamos a levantar nuestras manos y darle gracias al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias en esta hora te damos, Señor, porque tú, Señor, hablas a nuestro corazón. Nos despojamos de la carne en el nombre de Jesús. No por una decisión mental, Señor, sino por una decisión inspirada en la fe, en tu promesa, donde decimos: basta con la carne, basta con la ley, basta de seguir confiando en esas cosas que mucha gente confía, pero que no los lleva a ningún lado. Están confiando en la fuerza de la ley, están confiando en fuerza de mandamientos, y en esas cosas también se infiltran mandamientos de hombre. Señor, ya no confío en ninguna otra cosa que no sea tu soberana gracia. Tu gracia, Señor. Tu gracia, Señor. Porque por gracia hemos sido salvos, Señor. No fue por obedecer la ley, porque siempre la quebrantamos. Siempre que queremos obedecer la ley, siempre caemos y fracasamos. Porque el obedecer de la ley es la intención de la carne. La carne quiere agradarse a sí mismo, creyendo que está haciendo lo suficiente para agradarte a ti, Señor. Pero en la realidad que lo único que te agrada es la gracia. Lo único que te agrada es la fe.
con la que vivimos. Lo único que te agrada son los frutos, Señor, que tú permites que demos, Señor, como hijas e hijos tuyos. En el maravilloso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Nos vamos de este lugar, no de tu presencia, Señor. Tú nos acompañas, tú nos guardas, tú nos bendices. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, hermano.